Bienvenidos de nuevo. Mi invitada de hoy está en la academia, el servicio público y seguramente en su casa también. Eliana Pasantín lidera asuntos internacionales del Consejo Regional de Binyamin y destaca explicando cómo es la vida en Judea y Samaria. Eliana es constructora de puentes, narradora y defensora de la conexión de Israel con su tierra. Esto es Uno a Uno con Ashley en JNS y mi invitada de hoy es Eliana Pasantín. Muy bien, Eliana. Bienvenida al programa. Gracias, Ashley. Es un honor estar aquí. Nos conocimos hace poco y hubo algo en la forma en que te presentaste y soltaste algunas palabras por ahí. Me interesó mucho y quise seguir la conversación contigo, pero no pudimos en ese evento, así que decidí invitarte al podcast. Gracias. Para quienes no te conocen, yo recibí un breve resumen la semana pasada. Empieza desde el principio. ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste aquí? ¿A qué te dedicas? Entonces nací en el área de la bahía. Mi familia judía conservadora a veces iba en auto a la sinagoga en Shabbat y yo no fui a una escuela judía. Mis padres eran muy apasionados por Israel y el judaísmo, solo les faltaba conocimiento. Mi mamá bailaba ballet en la ópera de San Francisco y vino a Israel a bailar. Se enamoró de Israel antes de conocer a mi papá. Regresó a casa y le pidió a mi papá, le hizo prometerle que algún día harían aliyá. Así que hicimos aliyá cuando yo tenía 11 años a Herzliya Pituach y vinimos. No sentía conexión con Israel ni alegría por la aliyá. Me decían bienvenido, pero no había mucho Solim ni Nefesh Benefesh en ese tiempo. Y todos decían, ¿entonces te gusta aquí? Y yo decía, absolutamente lo odio aquí, no me gusta aquí. Estoy esperando, ya sabes, a mi cumpleaños número 18 voy a regresar a casa, iré a la universidad en Estados Unidos, viviré allá. Así que, y en todo, ¿Qué era lo que odiabas? simplemente decidí que amaba California, amaba mi vida. No me gustaba que mis padres me alejaran de todo lo que conocía. Llegué a un país extraño sin saber el idioma, solo conocía Mashmeshmeliana, no sentía conexión ni era feliz aquí. A los 16 años vivíamos en Herzliya Pituach, junto a la playa. Era surfista y un chico guapo de mi calle empezó a pedirme mi tabla. Mi abuela dijo, ¿sabes que está coqueteando contigo? Yo respondí que solo quería la tabla. Ella tenía razón. Nos casamos y mientras yo estaba en el ejército, él asistió a la yeshiva preparatoria Michinach Dam Tzvei en Bnei David. Esto era nuevo. Solo conocíamos Herzliya, Pitwash, Tel Aviv, donde fui a la preparatoria, y Chutzlau. No sabíamos nada de Israel. ¿Visitar el cótel en Jerusalén una vez al año? Él me dice que hay un mundo nuevo desconocido. Estudia en la yeshiva sobre Rav Kook en Judea y Samaria. No sabía qué era Yesha, Yosh, Judea, Samaria o Cisjordania. No me interesaba para nada. Y vine con él a un Shabbat de exalumnos y nos enamoramos de la región y decidimos mudarnos allí. Establecimos la primera colina en Judea y Samaria. Es la primera vez que los colonos salieron del núcleo de los yeshuvim, de las comunidades israelíes, hasta las colinas. Ok, espera. Ahora tengo que preguntarte algunas cosas. Primero, ¿en qué año fue esto? Esto fue en 1996. ¿Puedes explicarlo? No solo para los que ven, también para mí. ¿Qué quieres decir cuando dices colinas? Te diré por qué lo pregunto, porque automáticamente me viene a la mente la connotación de fundamentalistas ilegales, violentos y locos, ¿verdad? Son dos chicos de Herzliya Pituach que se mudan a un remolque, un coche y una caravana sin agua ni electricidad porque cuando subimos a esta colina. Y la razón por la que es una cima es porque, si conoces la topografía de Judea y Samaria, es una región muy montañosa. Entonces, ya sabes, una vez que terminas de vivir en el centro del pueblo y quieres mudarte, el siguiente paso es subir la colina. Así que eso es, ya sabes, esa es la razón por la que es una cima. Pero cuando estábamos en la cima de esa colina, a casi 3.000 pies sobre el nivel del mar, y puedes ver, es tierra estatal israelí, y lo que ocurre es una apropiación de tierras por parte de los árabes, quienes entran y toman control de la tierra estatal israelí. Entonces hablamos después de Oslo, después de no, Esto es antes de los acuerdos de Oslo. es antes. Y esto es antes. Antes ya BNC. Sí, justo antes de la separación en ABC. Junto con eso, volvamos al plano de la ciudad del pueblo de Ely. Las familias fundadoras decidieron que no sería una pequeña comunidad, sino una gran ciudad. Solo planearon construir en todos lados.
Cuando era momento de mudarse a otra colina o vecindario, buscaban parejas jóvenes para vivir en estas montañas. Vinimos directo de París, San Francisco y Herzliya-Pitoch a esta colina. Nuestros padres decían, están locos, ¿qué hacemos aquí? Como dijimos, dejaron París y San Francisco. Por Israel solo subimos por la carretera a 1 hora Wow. y sentimos que estamos haciendo algo que protege al Estado de Israel. 2 años después nos mudamos al siguiente vecindario, todo parte del plan urbano de la ciudad de Ali. El gobierno y el Yeshuv lo sabían todo, pero como éramos pioneras y apenas empezábamos, antes no teníamos agua corriente, solo un tanque afuera de la caravana. Luego tuvimos agua, pero sin electricidad. Ahora no hay wifi y la gente cree que eso es peor. Pero la idea es salir de los límites del núcleo del pueblo para vivir en tierras estatales israelíes. Ahora desde mi patio trasero hoy puedes ver desde el río hasta el mar y podemos ver todo Israel. La historia es muy rica, te empecé a contar sobre eso. Así fue como y por qué llegamos hace 30 años al pueblo de Ali. ¿Cuánto tiempo viviste sin agua corriente? Eso fue intermitente por 1 año, pero vivimos en una caravana 10 años. ¿Ya tenías hijos? Sí, nos mudamos. Estaba embarazada y ahora tenemos 8 hijos. Estabas embarazada y sin agua. Sí, también tuve un bebé sin agua corriente. Eso fue cuando había agua. Me bañaba con una garrafa y traíamos agua de afuera y luego encendíamos el cum. La tetera. No creo en lo que haces. Sí, claro, Esto fue cuando aún estaba bajo un gobierno de izquierda. esa era una idea. Eso es algo interesante que creo que la mayoría de la gente no, ya sabes, no necesariamente, a menos que conozcan su historia, no necesariamente asumirían. Pero todos los gobiernos en Israel apoyaron el asentamiento de Judea y Samaria, probablemente porque también entendieron que es estratégico para nuestra seguridad. ¿Verdad? Es muy estratégico y siempre tuvimos la sensación de que lo que estamos haciendo es muy bueno y muy importante. Y simplemente estábamos viviendo nuestras vidas dentro de los límites de nuestra ciudad sin hacer nada ilegal, solo viviendo nuestras vidas. Y ustedes vivían en un área donde creo que esto también es algo que probablemente necesita aclararse. No es como si hubiera árabes que vivieran ahí que ustedes hayan expulsado de alguna tierra. No, correcto. Y no era de alguien en particular. No, no lo era. Era tierra israelí que nadie quería ni habitaba porque no beneficiaba a los árabes cercanos. No hubo árabes expulsados desde el 67 porque había y hay mucha tierra abierta. El 80% de Judea y Samaria es tierra abierta. Nos mudamos a una zona en el pueblo de Ali donde antes no vivía nadie. Puedo decirte que durante 3500 años nadie vivió ahí. ¿Cómo lo sé? No hay arqueología ahí. Es porque después de nuestros 10 años en nuestro remolque, mi cuñada y mi cuñado son arquitectos y dijeron, después de tantos años queremos ayudarte a planear tu casa. Nos damos cuenta de que es divertido y te sientes pionera viviendo en este remolque en la cima de la colina. Pero si realmente creemos en lo que estamos haciendo, es momento de establecerse en la tierra, ya sabes, de realmente sentarse, invertir tu dinero, construir tu hogar. Sabíamos que un remolque se puede mover, pero descubrimos que también se pueden demoler casas, así que decidimos hacerlo. Y estamos sentados con mi cuñado y mi cuñada, y ellos dijeron, probablemente después de 10 años en una caravana, probablemente quieras azulejos bonitos y una cocina agradable. Dije que para mí es importante que nuestros hijos valoren el privilegio de vivir en el corazón bíblico de la tierra. Y comenzamos la infraestructura de nuestro hogar que tiene vista a Shiloh, la primera capital de Israel, el lugar de la oración de Hannah, el lugar del Mishkan y el tabernáculo. Por 369 años iniciamos la infraestructura de nuestro hogar y hallamos cientos de fragmentos de cerámica mientras yo estudiaba mi maestría en arqueología en la Universidad Bar Ilan. Llené una funda de almohada con cerámica, fui a Bar Ilan y pedí ayuda a mi profesor. Fechar algunas cerámicas, él pensó que serían 2 o 3 piezas. Vacié mi funda de almohada en su mesa y él vio las piezas de cerámica. Me preguntó si estaba loca y si era ilegal. Le respondí que no, que eran de mi patio trasero. Luego preguntó dónde vivía. Le dije, vivo en Ailín, llamado así por Ali, el sumo sacerdote Eli Hakohen, con vista a Shiloh y lo que en el Talmud se llama Buchol Haroy. En la antigüedad, los peregrinos Ole Regel venían de todas partes a Shiloh, al Mishkan, que era como el primer templo. Antes del primer templo, ese era el centro de las 12 tribus hace 3500 años antes de Jerusalén. El Talmud dice que es distinto de Jerusalén. Si vienes con tu familia y ofreces tu sacrificio en Pascua, puedes comerlo en Shiloh y luego regresar a casa. Y puedes hacerlo si tienes contacto visual con el tabernáculo, con el Mishkan.
Puedes comer tu sacrificio, pero tras hacerlo en estos recipientes, estos se vuelven sagrados. Por lo tanto, tienes que romper los platos porque hay algo en hebreo llamado notal, no puedes reutilizarlos, así que tenemos platos rotos de familias judías de hace 3500 años. En todo nuestro patio trasero y las montañas que rodean Shiloh hay los mismos tipos de piezas de cerámica de esa época. Mi cuñada sugirió, mira, encontramos esto, descubrimos hogares. Arqueólogos hallaron casas de la época de Josué en Shiloh y usamos su plano. Se llaman casas de 4 habitaciones, igual que nuestro hogar. Así se ve por fuera. Tenemos calefacción por suelo radiante y agua corriente, a diferencia de Josué. La idea es conectar, y cuando te sientas en nuestra mesa del comedor, miras directamente por las ventanas hacia Shiloh. Les pedimos amablemente a nuestros invitados que no rompan los platos después de la comida. Pueden recogerlos o pueden lavarlos, pero tenemos esa conexión. Cada ventana ofrece una vista histórica distinta y nuestros hijos crecen valorando el privilegio de vivir en el corazón bíblico de la tierra. Las historias que llegan por las ventanas son de ellos. ¡Guau! Estoy fascinada. Nunca he estado en Shiloh. Bueno, te voy a llevar. Tengo que ir. Así que cuando miras por la ventana y ves Shiloh, ¿qué ves? Se trata de una montaña artificial llamada Tell. Sí, es un sitio arqueológico. Hay capas y capas y capas de historia. Así que desde arriba puedes ver que es un sitio arqueológico. Puedes ver los hallazgos arqueológicos de hoy. También puedes ver que es un sitio. Es un bonito sitio turístico con un edificio que tiene sala de cine. Desde nuestra casa se ven turistas entrando y saliendo, autobuses y muchas banderas. Pero Shiloh no estuvo habitada todos estos años. Shiloh estuvo habitada por judíos hasta Bar Kokhba y después por musulmanes y cristianos. Lo fascinante del periodo bizantino, del 324 al 638 después de Cristo, es la gran cantidad de hallazgos de esa época. Iglesias, pero todas están orientadas al tabernáculo, ya que se construyeron por Hannah y Samuel. Y luego más adelante. Una expedición danesa realizó las primeras excavaciones en 1922. Durante el mandato británico buscan a Hannah, Samuel y el tabernáculo y descubren iglesias bizantinas. En los años 70, los israelíes llegan y son guiados correctamente, lo que les permite descubrir los hallazgos en Shiloh. Shiloh es uno de los únicos sitios en Israel sobre los que no hay duda. Definitivamente está justo ahí. La tumba de David, por ejemplo, probablemente no está en ese lugar. La tumba de Samuel probablemente tampoco está en ese lugar. Pero Shiloh tenemos hallazgos, el versículo bíblico y una inscripción que dice Shiloh. Es increíble. Todos están de acuerdo en que ese es el lugar. ¡Guau! Eso es interesante. Dijiste que tienes hijos. ¿Cuántos son? Tengo 8 hijos y 4 nietos. ¡Guau, nietos! No lo habría imaginado. Así que los criaste aquí, en este ambiente, en la misma casa todos estos años. Y 10 años en la caravana, y luego los últimos 20 años en una casa que construimos. ¿Y todos tus hijos crecieron con ese mismo fuerte sentido de identidad como tú? ¿O ahora están todos repartidos por todo el país? Cuando nos mudamos de la caravana a nuestra casa, puedes imaginar que era nuestro sueño hecho realidad, como si la historia entrara por las ventanas. Mi esposo era un poco más práctico, él decía, necesitamos algunos baños y dormitorios, pero cuando nos mudamos, Paz ahora decidió llevarnos a la corte. Había unas 12 casas en construcción y decidieron llevar al Consejo Regional de Benimien ante la Corte Suprema. Y eso significa que todos fuimos a la corte con ellos para demoler nuestra casa. Hubo una orden de demolición sobre nuestra casa durante 10 años y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo. Fuimos con un abogado en Tel Aviv que dijo que nos ayudaría y recibiríamos mucho dinero tras la demolición de la casa. Le respondí que el dinero no me interesaba. No queremos que derriben nuestra casa, no hay motivo. Si tiran nuestra casa, tirarán todas en Alí. Deberíamos ser como los demás, no solo porque nos eligieron y nos llevaron a la corte, porque hay un caso, porque toma tiempo. La burocracia en Israel, sobre todo en Judea y Samaria, alarga el proceso de legalización. Por eso, cuando fuimos a la corte, nuestra casa era ilegal. Existen tierras palestinas privadas, tierras de encuesta, tierras estatales israelíes y nuestra casa. No entendíamos esto en ese momento porque no era un problema hasta que Paz ahora decidió llevarnos a la corte. Se estaba haciendo una encuesta, tienes que realizarla, el gobierno tiene que hacer una encuesta y después de que la hicieron se dieron cuenta de que nadie vivía ahí desde la época de mis fragmentos de cerámica.
pero eso fue suficiente para detenernos e intentar sacarnos de la casa y demolerla. De repente notamos que, como el gobierno no pone atención, demolerá nuestra casa, así que nos arremangamos y recibimos a casi todos en el gobierno israelí para desayunar y dijimos, somos los pasantines, estos son nuestros hijos, esta es nuestra casa. Como no han investigado qué pasará después, solo la demolerán por un tema técnico en la Corte Suprema. Así que el Comité de la Línea Azul vino, realizó un estudio, obviamente se dio cuenta de que podía llamarse Tierra del Estado de Israel y fue declarada Tierra del Estado de Israel. Ganamos el caso en la corte, pero fueron 10 años muy largos de lo que en hebreo llamamos Hasbará. Recibimos a todos en casa como familia durante ese tiempo. Como tú, te mudas a la casa de tus sueños, gastas todo tu dinero y por fin estás ahí, especialmente después de 10 años en una caravana. Tenemos mucho, estamos en la cima de una colina ventosa. La sensación es, oh Dios mío, esto realmente no es nuestro. Quiero decir, puede ser demolido mañana. Y todo lo que has trabajado, ahorrado y posees, ¿Verdad? Me di cuenta de que es una realización que todos, como personas religiosas, deberíamos tener. Nada es realmente tuyo ni lo posees. Pero solo cuando estuve en esa situación me di cuenta de que, oye, pensé que esta casa era mía, pero en realidad no lo es. Así que hice un trato con Dios y decidí, dije, está bien, entiendo, tenemos que trabajar por esto. No solo te mudas a tu nueva casa y dije, mira, espero que esta sea la casa de nuestra familia. Mientras tanto, sé que debo usarla para un propósito. Trabajé muchos años como guía turística, primero en el ejército y luego con mi propia empresa, mientras cuidaba a mis hijos. Así que decidí aprovechar la oportunidad cuando se presentó. Quien quiera conocer nuestro estilo de vida, escuchar nuestra historia y visitar nuestro patio trasero es bienvenido. Tenemos un mirador desde donde se ve del río al mar y Shiloh. Podemos ver las batallas iniciales y finales de los macabeos contra los griegos. La historia de Hanukkah está cerca de nosotros. Islam, Modain. No, también está en Modin. Hubo 8 batallas, 2 justo afuera de mi ventana en California. De niña soñaba celebrar la Navidad porque nadie en mi clase era judío y le pedía a mis padres un árbol navideño. Ellos decían, somos judíos, celebramos Hanukkah y encendemos la menorá. Algún día lo entenderás. Mi esposo y yo estábamos en el futuro patio y dije, ay Dios mío. Mailemana fue la primera batalla de los macabeos contra los griegos y Harchatzor la octava y última. Instalamos una ventana enorme en la sala. Desde un lado del sofá ves una batalla y desde el otro la otra. En la primera noche de Hanukkah nos disfrazamos de griegos, macabeos y elefantes y representamos la historia cada año. Y para mí eso es muy especial porque yo anhelaba un árbol de Navidad y mis hijos no pueden esperar a Hanukkah y está justo afuera de su ventana. ¡Wow! Decidimos recibir grupos y comenzamos a recibir camiones llenos de personas. Pero si quieres venir a nuestra casa por un café y una conversación, no es necesario compartir nuestras creencias religiosas o políticas. Invitamos también a quienes piensen diferente. Puedes conocer a una familia de colonos en cualquier lugar legal, aunque antes esa colina era ilegal. El proceso de legalización ya terminó, pero tomó años. wow, entonces eran tú y otras 10 familias, dijiste. Sí, todas éramos parte del grupo del tribunal. Está bien, tengo muchas preguntas sobre esto. Bueno, empecemos con, ¿por qué eligieron específicamente esa colina? ¿O eligieron muchas colinas? Oh, no muchas. Muchas, muchas. Todo era parte de su estrategia. ¿Y cómo se siente? O sea, ya sabes, ser una antisemita en todo el mundo. Podemos tener distintas opiniones sobre Israel y no estar de acuerdo, pero al menos podemos entender de dónde vienen o qué les han dicho. ¿Cómo te hace sentir siendo tan sionista? Cuyo esposo sirvió en el ejército, cuyos hijos sirvieron en el ejército. ¿Quién sirvió en el ejército? ¿Yo todavía lo hago? Oculté mi Luim que paga impuestos aquí, le devuelve al país y hace todo. Literalmente se sienta en... Probablemente, como ya sabes, una de las zonas más peligrosas de Israel para protegerme a mí en Herzegovina, ¿verdad? Entiendo que una organización israelí venga atrás de ti. Esa es una muy buena pregunta, porque lo que sentí y todavía siento hoy es dolor, es muy doloroso. ¿Por qué no vienes a preguntarme o a hablar conmigo? No quiero lastimarte. ¿Por qué intentas lastimarme cuando solo hago algo? En mi opinión es para el bien del Estado de Israel y el gobierno israelí lo apoyó. Recibimos una subvención del gobierno israelí para construir nuestra casa, pero ahora está por demolerla. Entonces, ¿qué sucede aquí?
Me dijeron que viniera aquí, me pidieron que viniera aquí, no me desperté una mañana y dije, oye, me gusta esa colina, creo que la tomaré. Todo era parte del plan de la ciudad, todo era parte del plan del Estado, todo era parte del plan israelí. ¿Qué me duele hoy? Mi trabajo de día es ser la directora de la Mesa Internacional para la región y viajo a Estados Unidos bastante seguido. Estoy en Washington, D.C. Y cuando tomo un periódico, si veo las noticias o escucho las noticias y están hablando de estos colonos horribles como, ay Dios mío, Tú eres una, ¿verdad? están hablando de mí. Sí. Pero ¿quiénes son esas personas horribles? Yo no soy así, mis hijos no son así, mis vecinos no son nada parecidos a eso. Algunos lugares en el mundo amenazan con sancionar. Personas como tú, simples civiles, no parecen tener un lugar. Somos civiles comunes, pagamos nuestros impuestos, ¿verdad? Pasamos nuestro tiempo en el ejército. Así como dijiste, dejemos la historia bíblica a un lado por un momento, dejemos nuestros derechos bíblicos a un lado y el hecho de que tenemos un Estado judío. Solo hablemos de que Israel tiene derecho a fronteras defendibles. Creo que el 7 de octubre lo cambió todo. Desde el pueblo árabe cercano escucho al muecín cada viernes. Lo he grabado y enviado para traducir, aunque sí estudié árabe en la preparatoria y puedo leer y escribir en árabe, pero no podía entender lo que decían, además de que realmente estaban gritando. Y están diciendo, suban y maten a los sionistas, suban y maten a los judíos. Es como si fuera bueno hacer eso, y así es, y los civiles en la región, quiero decir, los árabes están siendo envenenados por eso. Y el 85% apoya a Hamas, y todos sabemos desde el 7 de octubre que Hamas es ISIS, así que ISIS está en mi patio trasero, y eso es un problema. ¿Has sentido ese apoyo para... ¿Ha aumentado hacia ellos desde los años 70, no solo desde el 7 de octubre? ¿Has notado un apoyo gradual, pero no a jamás? Porque eso obviamente lo sabemos, y las estadísticas y encuestas lo van a demostrar. Pero ¿has sentido que desde los años 70 está más dividido, más segregado? Y que quizá en ese tiempo judíos y árabes sí lo eran, interactuaban más. En los 80, antes de la primera y segunda intifada, vecinos míos de Shiloh cuentan que iban a las bodas de unos y otros y trabajaban juntos. En Shiloh hay una doctora que conoce a todos los niños, especialmente a los árabes, y los atendía a todos. Tras la primera intifada casi se detuvo y con la segunda, sin duda, se detuvo por completo. Yo estaba en un grupo de WhatsApp hasta el 7 de octubre con israelíes de la zona y árabes de la zona. Había reuniones, pláticas, excursiones y días de campo, pero eso ya terminó, porque los árabes de la región o los palestinos hablan abiertamente de su odio hacia nosotros, hacia los judíos, hacia los israelíes, y puedes ver cualquier libro escolar. A los niños desde pequeños se les enseña a asesinar, odiar y sentir terror. Hasta que eso no pare, no podemos pensar en un futuro juntos en la región. Absolutamente. Y tú ves a estas personas en todo el mundo, ¿sabes? Nos acusan de todo lo que hacen nuestros enemigos. He visto, ni siquiera podría decirte cuántos videos de, ya sabes, realmente solo personas sin educación en todo el mundo diciendo, ya sabes, los judíos y especialmente los colonos enseñan a sus hijos a odiar e incitan a la violencia y todo eso. Siempre he sentido que no estamos obsesionados con ellos. No hablamos diario de ellos ni forman parte de nuestros libros escolares o educación. Estamos enseñando matemáticas y ciencias a nuestros hijos para crear el mejor país de alta tecnología. Nuestra mente está en eso. Así es, eso es lo que hacemos. Y te voy a decir otra cosa. Hay olivos que no fueron plantados por nosotros, los plantaron los árabes en el pueblo vecino, aunque fueron plantados ilegalmente en tierras estatales israelíes. Enseñamos a nuestros hijos a no tocar ni trepar esos árboles ni recoger las aceitunas, aunque los árabes no vengan por ellas porque este año no se les permite, o no importa, no tocamos las aceitunas ni tocamos los árboles, no nos pertenecen. Enseñamos a nuestros hijos a respetar a los vecinos, pero también a desconfiar de ellos, porque no quiero que lastimen a mis hijos, porque estoy tratando de promover la paz. Siempre que extranjeros me acusan de obstaculizar la paz, los miro y les digo, nadie aquí quiere la paz más que yo porque vivo aquí, esta es mi vida, bienvenidos. Las ventanas de mi coche son de plástico porque le lanzan piedras. Sucede de vez en cuando, sucede que mi esposo lleva un arma porque tenemos que protegernos. Vivimos en una comunidad cerrada con cámaras.
Los árabes no tienen nada cerca de sus pueblos, ni un solo pueblo. No tienen cámaras, seguridad, guardias ni portones porque nadie va a entrar a lastimarlos o hacerles algo. Hay un gran letrero rojo que dice que no puedo entrar porque me matarán. ¿Es un problema que debería preocupar a la comunidad internacional? Entonces, ¿qué dices? Dije que no pondríamos políticas, pero no puedo evitar hacerte esta pregunta. El sentimiento en Israel ha cambiado y creo que toda la idea de una solución de dos estados. Creo que probablemente más del 90% de los israelíes sienten que eso ni siquiera es relevante. No tiene sentido ni siquiera hablar de eso en este momento, obviamente. Aún hay una mayoría en el mundo, incluso entre quienes apoyan a Israel. Muchos dicen que apoyan el derecho de Israel a existir y defenderse. Pero necesitamos una solución de dos estados y para ellos una solución de dos estados es obviamente lo correcto en este momento. Con la autoridad palestina, o sea, eso es lo que quieren decir. No quieren decir otra cosa, sabemos a qué se refieren. Es la autoridad palestina. Y eso significa sacarte de tu casa. Eso es lo que significa en la práctica. ¿Qué dices cuando vas a Estados Unidos y estás en el Congreso? ¿Y ves a personas que son incluso, ya sabes, las más solidarias con Israel? No viene de un mal lugar. Puedo entenderlas. Es esta noción de que, como ha sido la idea desde la Comisión Peel, ¿verdad? De una solución de dos estados. Más o menos. Y entonces, ¿qué les dices a ellos y por qué crees que todavía no han entendido, incluso los más fervientes partidarios de Israel? ¿Por qué no entienden? Si no funcionó en 1936, 1947, Oslo, 2000 ni 2008, ¿por qué creen que funcionará ahora tras el 7 de octubre? Creo que no han visto los mapas, no han estado en la región. Quien vaya al mirador en Sagot con vista a Ramala o vea los mapas, entiende que A, B y C es una sola cosa, como decimos en hebreo. Balagán creo que comprende que no va a haber una solución de dos estados, porque simplemente es imposible. Después del 7 de octubre creo que solo hay un estado judío, es nuestro único lugar. Como dije, tenemos derecho a fronteras defendibles, tenemos derecho a protegernos. Después del 7 de octubre, desde mi casa puedo ver Tel Aviv, veo Herzliya y la playa todos los días. No hay manera de que podamos permitir que personas que abiertamente dicen queremos matarte. Desde el río hasta el mar implica eliminar al Estado de Israel. Ni siquiera es posible, no hay nadie con quien hablar. ¿Verdad? La policía palestina, 45,000 en realidad son soldados. Los policías no tienen RPGs ni se entrenan en Afganistán. Tenemos un gran problema y lo que tenemos que hacer es desarmarlos. Esa es la primera etapa. Tenemos que deshacernos de esos libros escolares. Hay tantas cosas que podemos hacer para promover la paz en la región y para traer estabilidad económica al área. Hay muchos pasos que tenemos que tomar antes de eso. Y cualquiera que siga hablando de una solución de dos estados realmente no tiene idea de lo que está pasando en la región. No tienen conocimiento, no han estado en la región, no han abierto mapas. Quizá estuvieron dormidos los últimos 2 años, no lo sé, pero esto ni siquiera es una conversación. ¿Y en general apoyas la anexión? ¿No usamos anexión porque solo se anexa lo que no es propio? Está bien. Se trata de aplicar la ley israelí o la soberanía si realmente pasas tiempo en nuestra región. Trabajo para el gobernador Israel Gantz, jefe del Consejo Regional más grande de Israel y presidente del Consejo Yesha, que abarca Judea y Samaria. El principal problema hoy es la falta de ley, como en el viejo oeste. Los árabes hacen lo que quieren, incluso dispararle a alguien en la cabeza mientras están comiendo chamos en una gasolinera en la autopista 60 en una liga, porque solo quieren matar judíos, hasta manejar como locos en la autopista. Hablemos del acuífero de la montaña en Judea y Samaria. En nuestra región está la mitad del agua potable de Israel. Todas las aguas residuales de Alberas se filtran por la caliza al agua potable, contaminando la fuente para israelíes y palestinos. Así que si entiendes que la falta de ley es el mayor problema, si aplicamos la ley israelí en el área C, podemos construir un futuro mejor y más grande para todos. La carretera no se amplía desde 1967 y mucha gente se ha mudado.
El 70% de los vehículos en la carretera 60 son palestinos, y nuestro gobernador, solo en nuestra región, tú cada parte de la carretera 60, Judea, Samaria, los gobernadores y los jefes de los yeshuvim o comunidades, los alcaldes son responsables de la infraestructura, pero tienen las manos atadas, así que todos están viviendo en este gran y gordo desastre de anarquía. Si aplicamos la ley israelí y eliminamos el terrorismo, podremos pensar en un futuro mejor para todos. Nadie debería dejar su hogar salvo quienes apoyan asesinar inocentes. Ellos no tienen lugar aquí. Te haré una pregunta. Si no quieres responder, solo dime que no sabes. Según el derecho internacional, no soy experta legal. Supongo que tú tampoco, pero definitivamente. Pero técnicamente, si aplicáramos la ley israelí en una zona para que no sea un apartheid, deberíamos dar ciudadanía e integrar a todos los árabes como ciudadanos israelíes. No, porque aún está dividida en áreas A, B y C, lo cual ya no es exacto. ¿Estás hablando del área C? Hablo de dónde viven los israelíes, ahora ocupan entre el 60 y 80% del área, y las áreas A y B que tienen casi total autonomía, ¿Verdad? ellos ya controlan su región. Hay entre 80,000 y 100,000 árabes en la zona israelí. Sí. Si deciden obtener la ciudadanía israelí, son bienvenidos. Pero no es así, no es apartheid, ni son 1 millón o 1,6 millones de árabes, ¿Verdad? son 80,000. Entonces, si eso ocurriera, las áreas A y B podrían convertirse en un estado palestino, según tú. No creo que se conviertan en un estado. Creo que si realmente entiendes un poco sobre la cultura árabe y aprendes sobre la región, verás que lo son. Los llamo condados y los divido así porque están separados en chamulot o familias. Zonas como Hebrón son muy distintas a Ariel. Es muy diferente la cultura, las familias y la gente. También pelean entre ellos. También, y creo que tiene mucho más sentido si están divididos en condados, con jefes de condado, porque ya están funcionando así. Me refiero a que son casi autónomos, pero solo se enfocan en matarnos en vez de construir. Creo que con desarrollo económico y personas a cargo de cada condado, todo sería mejor. Así que hay un plan de soberanía. Sé que el gobernador Gantz tiene uno y hay otras personas trabajando en planes de soberanía. Planean introducir gradualmente la ley israelí y terminar con la anarquía. Entonces, eso es lo que hemos estado escuchando en las noticias en los últimos meses, donde el gobierno israelí aprobó eso o hablaron de eso. Sí, estamos hablando de eso, así que creo que es importante que hablemos de esto. Porque incluso yo, siendo israelí y siguiendo las noticias, estaba algo confundida sobre lo que significa. Seguía escuchando sobre anexar toda Judea y Samaria, pero no entendía qué significaba eso en la práctica. En la práctica, lo primero que queremos hacer es esto. Todos repiten lo mismo desde hace años. Hablan de soluciones, pero queremos pensar diferente y cambiar. Observa cómo la realidad cambió desde el 7 de octubre. Deberíamos, ya sabes, estar orgullosos de que tenemos un Estado israelí, un Estado judío, un país para nosotros mismos, y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos antes que nada. Tenemos que cuidar nuestras fronteras, tenemos que cuidar nuestros hallazgos bíblicos y arqueológicos. Están siendo arruinados por los árabes que difunden la narrativa de que los cananeos son palestinos y todas esas mentiras. Tienen el micrófono, mucho financiamiento y se esfuerzan por borrar nuestro patrimonio. Eso es otra cosa. Eso también es algo en lo que estoy trabajando en Washington, porque esto es muy, muy, muy importante. Pero tenemos derecho, antes que nada, a cuidarnos a nosotros mismos y a asegurarnos de que estamos seguros. Hay árabes o palestinos en la región y deberían poder prosperar y construir sus comunidades. Pero tenemos que enfatizar lo positivo, pero antes de eso tenemos que desmantelar el terror. Ese es el primer paso, después de llegar a ese punto, y reeducar a los niños de 4 años que están siendo enseñados a matarnos cuando crezcan. Habrá jefes de condados administrando la región, como ya ocurre. Sin embargo, en 20 años no ha habido elecciones bajo la autoridad palestina. La autoridad palestina es muy corrupta y eso es un gran problema. Por eso hay pequeños pasos. Hay pequeños pasos que tenemos que dar antes de poder saltar al siguiente paso, lo que sería construir condados para que ellos mismos puedan gobernarse adecuadamente en una democracia. Mencionaste a Washington. Quiero preguntarte un poco sobre Washington. Sí, ¿Alguien ahí lo entiende? bueno, tenemos muchos amigos en Washington.
El presidente Trump es un gran amigo de Israel y de la gente. Decidió trabajar con quienes lo rodean. Muchos de ellos, la mayoría, son creyentes o creyentes cristianos que creen en nuestro legado bíblico. Vivimos en el corazón de la tierra bíblica. Te comparto que he conocido, creo que, no sé, tal vez 10 funcionarios de muy alto rango que trabajan de cerca con el presidente porque les di recorridos en Shiloh durante el año. Si es Pete Hegseth, Mike Johnson, Doug Burgum y todos ellos. Con los años hemos recibido muchos visitantes y personas que nos aprecian y respetan. En la primera semana de Mike Huckabee en Israel, lo conocimos como gobernador y ahora como embajador. Alguien que afirma que Shiloh es su lugar favorito y en su primera semana en Israel va con su esposa ahí para dar gracias. En el tabernáculo donde Hannah oró y nació la oración, oramos por el presidente Trump antes de las elecciones porque es nuestro núcleo. Esto ocurre donde sea que ores hoy en el mundo, ya sea iglesia, sinagoga o mezquita. Todo inició con Hannah y Shiloh. Las personas cercanas al presidente Trump lo entienden y creen en ello. Paula White. Todos ahí entienden y creen en el derecho que tenemos de vivir en la tierra bíblica y en el apoyo que recibimos. En Washington, D.C., al reunirnos con demócratas, buscamos puntos en común. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Alguien de la administración de Biden, de la administración de Obama, de la administración de Clinton? Sí. ¿Ellos también vinieron a Shiloh? No a Shiloh, nos reunimos con ellos en nuestro municipio, en nuestro ayuntamiento, y normalmente tenemos alrededor de 1 hora de conversación, porque realmente no pasan más tiempo que eso en nuestra región. Ellos van a Ramallah, Elvira y Rawabi, pero para nosotras es muy importante hablar con todos. Por supuesto. Así que esta es mi siguiente pregunta. Sabemos que hemos encontrado una verdadera amiga en la presidenta Trump y su administración, pero deberíamos estar realmente preocupadas. ¿Qué pasa al final de esta administración, verdad? ¿Qué pasa después? Porque creo que es muy peligroso para Israel hacer que Israel, y específicamente Judea y Samaria, sean algo bipartidista. Entonces, ¿no estamos pensando un poco demasiado a corto plazo en este momento? No, somos bipartidistas y trabajamos con demócratas y republicanos. Ahora sentimos este abrazo como un gran apapacho de nuestros buenos amigos, los republicanos, la gente que cree en el corazón bíblico del país, pero definitivamente tenemos reuniones y definitivamente recibimos a demócratas porque creemos que no tiene nada que ver con el lado derecho o el lado izquierdo del mapa político. Creemos que vamos a traer un cambio y una diferencia al Medio Oriente. Trabajamos aquí en Judea y Samaria porque queremos paz y prosperidad para todos y convivir pacíficamente con nuestras vecinas. Debemos empezar por acabar con esta horrible violencia y terror. Y por eso creo que quienes estén dispuestas a sentarse con nosotras, a escucharnos, que vengan a ver lo que vemos desde nuestros puntos de observación y lo que realmente sucede en la autoridad palestina. Creo que ellas llegarán a entender que necesitamos hacer cambios, pero realmente hay un futuro para todas en la región. ¿Por quién crees que es más importante abogar ahora, si solo pudieras elegir a una persona? ¿Al público estadounidense o israelí? ¿Tel Aviv? Y creo que tenemos que hacer ambas cosas, no hay opción, ambas. Definitivamente tenemos que empezar por nosotros mismos, en nuestro hogar. En los últimos 2 años los israelíes se han unido mucho. Todos estuvimos en Miloim. Yo hice 220 días y mis hijos, unos 400 o 500, todos han estado participando y conoces a todos. Estás ahí con tu uniforme caqui y eso te une como un solo pueblo. Pero este es de Tel Aviv y este es de una colina y este es del Negev y este y ese es el corazón de Israel, del pueblo judío, que todos estamos conectados. Así que definitivamente tenemos que hablarnos a nosotros mismos dentro de nuestro estado y decir qué queremos, qué quiere el mundo de nosotros. En Gaza, en cada hogar había fotos de Jerusalén porque saben lo que quieren. Nosotros lo sabemos. Así que Malka Fleischer también estuvo aquí y le compartí eso. He visto al menos un gran cambio en la conversación principal israelí sobre Judea y Samaria desde el 7 de octubre, no solo porque las comunidades de ahí estuvieron sobrerepresentadas en combate, sino también en el número de soldados caídos.
Y creo que donde antes los israelíes laicos de centro izquierda, como que, ya sabes, antes del 7 de octubre, agrupaban a las personas religiosas. Los juntaban diciendo que no iban al ejército, no pagaban impuestos, etcétera. Creo que el 7 de octubre fue un cambio importante en la conversación entre los israelíes de centro izquierda. Que, oh, no, 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 las comunidades de Judea y Samaria, eso es otra cosa. Ellos son la sal de la tierra, ellos son los que sirven en el ejército. Y creo que también hay una verdadera comprensión de la supuesta disposición a ceder Judea y Samaria por la paz. No solo se rompió esa burbuja, Gaza demostró que ceder territorio no trae paz. Creo que ahora más personas están dispuestas a apoyar abiertamente el asentamiento de Judea y Samaria, mientras que incluso aquellos que en el pasado sí lo apoyaban, tal vez en ciertos vecindarios o ciertas áreas de Israel, como que se lo guardaban para sí mismos. ¿Eso es algo que predices que se mantendrá ahora o vas a tener que seguir trabajando duro para mantener ese recuerdo fresco para el resto de Israel? Yo también puedo compartir sobre mí misma. Hasta que hice un recorrido guiado de seguridad en Samaria, no entendía completamente lo importante que es la profundidad estratégica. Siempre me decían 9 kilómetros y todo eso, ¿verdad? Pero al estar allá arriba y ver mi casa en Gersalia es distinto, ¿lo entiendes? ¿Cómo crees que podemos mantener esto en el público israelí para seguir teniendo apoyo para los civiles de Judea y Samaria? Porque tenemos elecciones próximamente, esto va a ser un tema. O sea, no es una reelección, pero también va a ser un tema en esta ocasión. Entonces, ¿qué piensas tú? El 7 de octubre cambió todo. Fue un gran shock para nosotros, algo que jamás pensamos que ocurriría. Incluso nosotros, que vivimos en Judea y Samaria, teníamos mucho miedo de los ataques terroristas en los Yeshuvim. Ni en nuestros sueños más locos imaginamos las escenas horribles del 7 de octubre. Creo que nos hemos unido como un solo pueblo en los últimos 2 años. Realmente estamos rezando por los rehenes y rezando los unos por los otros, y perdiendo soldados, perdiendo a nuestros hijos, perdiendo a nuestros esposos, perdiendo a nuestros padres. Y creo que eso es algo que no va a cambiar tan rápido. Creo que sí tenemos que poner énfasis en lo bueno de cada uno, am, mirando a nuestros políticos, a nuestro primer ministro, siendo agradecidos por lo que tenemos y no solo tratando de ver lo que está mal y lo que es malo. Y creo que si somos positivos y estamos unidos como un solo pueblo, habrá un futuro maravilloso para todos nosotros. Y creo que Judea y Samaria ya están dadas. De verdad lo creo, realmente lo creo. Ya no creo que sea un tema en absoluto. Antes de terminar, quiero volver a ti como persona, como mamá, como esposa, como sionista, como madre. Está bien, te voy a compartir algo. Mi hija, ella y sé que va a haber muchísima gente viendo esto y se van a enojar mucho conmigo por decir esto, pero estamos aquí para decir la verdad. Mi hija fue al campamento y muchas de sus amigas del campamento son de Efrat y hacen reuniones. Y siempre he tenido miedo de llevarla. Y no es que nunca haya ido, pero cada vez que voy. Incluso cuando nos reunimos la semana pasada en Shalvin, o sea, me puse nerviosa de manejar hasta allá sola. Siempre digo que veo a personas como tú y digo, Kolakabud, tienes el valor de vivir en un lugar tan importante para el pueblo judío. Y luego mis amigas, ya sabes, en Canadá, me miran y dicen, ay, Kolakabud, vives en un lugar tan peligroso para el pueblo judío, ¿verdad? Todo es relativo. ¿Cómo te ha impactado esto como madre, criar a tus hijos en un ambiente tan hostil? Enfatiza sus valores, quiénes son y la historia de Hanukkah. Esto es Shiloh. Sé que tú y tu esposo coinciden en eso, pero tú eres la mamá. La mamá judía es la que dicta, como lo que realmente sucede en la familia. Seamos realistas, así que cuéntanos un poco sobre eso. Así que creo que todas tenemos miedo de tantas cosas y hay tantas tragedias que pueden, como madres, nos preocupamos y estamos nerviosas por nuestros hijos. Cuando van al campamento, no importa en qué parte del mundo sea, y cuando van a la escuela, cuando suben al autobús escolar y sabes que puedes tener tanto miedo, todo lo que quieres hacer es encerrarlos en una habitación y no dejar que salgan para nada. Tienes miedo de que se atraganten y tienes miedo de que se quemen con el sol. Eso no tiene nada que ver con vivir en Judea y Samaria. Pero incluso cuando tienes miedo y tiene sentido, porque acaba de haber un ataque terrorista el otro día, o acaba de pasar esto o aquello, o escuchas algo o sabes algo,
Y sí vivo en una comunidad cerrada porque hay una razón para eso. Pero realmente creo que nosotros como familia creemos en lo que estamos haciendo. Y cuando tienes una creencia fuerte te da coraje, te da fuerza. Y también está el asunto de creer en Dios y creer en lo que estás haciendo. Hay cosas a las que solo debes acostumbrarte. Hoy manejé a Tel Aviv y me daba miedo perderme, incluso con GPS, y no encontraba estacionamiento. No suelo manejar en Tel Aviv, pero cuando te acostumbras ya no hay problema. Te acostumbras a las carreteras de Judea y Samaria, sabes a dónde ir y el número de emergencias, 1208. Te acostumbras y lo repites una y otra vez. La primera vez que manejé por Ramala, cuando nos mudamos a Ailey, tenías que pasar por Ramala y había una línea amarilla que tenías que seguir, así no tomabas el camino equivocado. Estaba manejando sudando y nervioso. Ay, Dios mío. Vimos qué sucedió cuando 2 israelíes tomaron ese camino. La primera, segunda y tercera vez. Después ya sabes a dónde ir, cómo manejar, escuchas música y esa es tu vida. Hay peligro en todas partes del mundo, en todas partes, en todas partes. Donde vives tiene algún tipo de desafío, ya sabes, vivir en Estados Unidos, tienes a toda esa gente extraña que podría, ¿sabes? No abras la puerta a extraños, no hables con extraños. Oh, no me malinterpretes. Caminaba por una calle de Manhattan y unas personas me gritaron. Temí que alguien sacara un cuchillo y me apuñalara. Así es, así es. Entonces, ya sabes, hay peligro en todas partes, pero cuando realmente vives la vida en la que crees, creemos en nuestro único estado judío, en nuestra tierra bíblica, que Dios nos dio esta hermosa tierra. Creemos en Dios y en lo que hacemos. Eso nos da fuerza para despertar, criar a mis hijos, darles un beso y una braja cuando salen a la escuela, al ejército o lo que hagan. Nuestros hijos casados decidieron vivir en Judea y Samaria. Una pareja funda una comunidad de Yeshuv cerca del Mar Muerto en el Valle del Jordán y otra en una colina cercana. Se llama Givad Haral y mi hija, que pronto se casará, fundará un nuevo Yeshuv en Carmel, en las colinas del sur de Hebrón, en un mes, si Dios quiere. Así siguen. Les dije, vivan donde quieran y hagan lo que deseen, pero es parte de ellos. Han estado recibiendo grupos en nuestra casa como camiones llenos de gente desde que tienen memoria. Sirven café, té, pastel y limpian baños. Porque ellas entienden que no todos comprenden y saben por qué vivimos aquí, y es parte de nosotras ayudarles a entender. Para quienes no entienden, este es nuestro país y nuestra vida. Ellas están orgullosas. Dijiste que tu casa solo recibe a quienes no comparten tu religión. O en su mayoría. Pero podríamos venir. Sí, hemos venido, pero los grupos grandes, los camiones llenos, son quienes realmente quieren preguntarnos cosas. Creemos que nuestra sala o patio es ideal para responder esas preguntas. Quiero ir. Voy a ir, seguro. Muchas gracias. Esto fue muy interesante. Podría quedarme otra hora y hacerte todas estas preguntas, pero creo que lo mejor es que vaya y vea lo que estamos haciendo. Seguro que vendrás. Te voy a llevar a nuestra casa y a Shiloh y a las bodegas de nuestra región. El terroir es perfecto, la gran altitud, los días calurosos, las noches frías, la terraza del suelo. Hay tantas cosas hermosas que ver y tantas cosas. Podemos poner el énfasis en lo positivo y construir puentes hacia un mejor futuro para todos. Gracias por venir hoy. Eso es todo el tiempo que tenemos. Espero que hayan disfrutado este episodio. Así que me aseguré de que si tienes algo bonito y positivo que decir, lo dejes en los comentarios. Suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte nuevos videos. Nos vemos, cuídate.